vamos. Ahora sí, ahora Eso, sí. Yo tengo buena conexión, ¿eh? Yo tengo buena sí, conexión. Creo sí. que te está fallando a ti, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Qué sé yo, no sé, esto es raro, ¿viste? Se puso en pausa solo, no sé, qué sé yo, no sé. Bueno, pero acá estamos. Estábamos hablando dijiste de la inocencia y demás. Eso es muy lindo hablar de eso, porque a veces no nos permitimos conectarnos con nuestro niño interior, ¿no? Entonces, aprender a que está bien, ¿no? Vivir en la inocencia, el niño interior, ese que siempre te convierte, ¿no? Eternamente joven. La juventud se mide solamente por el estado de ánimo y por las ganas de hacer cosas y demás. O sea, hay que sacar todo eso de los límites de la edad y demás de esto, porque realmente conectar con ese niño interior es muy hermoso. Y después estábamos hablando también no me acuerdo cuál era lo que te iba a preguntar, pero ¿cómo hago para conectar siempre con ese niño interior? Claro, cuando hablamos de la inocencia del que empieza o del niño interior, no estoy hablando de la inocencia del no enterarse de nada y el creérselo todo, sino de la Claro, inocencia del que cree que puede, la inocencia del que quiere algo y cree que lo puede conseguir y, y tampoco tiene miedo a esforzarse mucho porque los niños tienen mucha energía. O sea, claro que sí. el problema, mira, el problema de la mentalidad de niño o de la mentalidad de adulto es que muchas veces no nos atrevemos a ir a por nuestros sueños, primero porque estamos cansados físicamente y también emocionalmente, porque todavía seguimos arrastrando toda la porquería de todos los sucesos del pasado, que Tal cual. en lugar de aprender de ellos, nos los hemos interiorizado y seguimos arrastrándolos. Y luego, porque tenemos baja energía, como te decía, y luego también porque pensamos que a medida que vamos avanzando en la vida, sentimos que nos queda menos tiempo de vida, con lo cual cada decisión cobra más importancia, porque ya nos quedan menos decisiones que tomar, según nuestra mentalidad. Entonces, no nos arriesgamos tanto, porque sentimos que una equivocación podría ser fatal. Por eso es importante morir para volver a nacer. Cuando tú te quitas Tal la cual. mentalidad de los años, entonces es cuando puedes tomar decisiones buenas. Tal cual. Y volvemos, ahora me acordé de lo que estábamos hablando de la vibración, de lo que es la pandemia, que es muy importante y muchos preguntan y quieren saber tu opinión de esto. Siempre la gente se renueva y quiere saber lo que opinas. Yo vi muchas entrevistas tuyas y vivos y ya sé lo que opinás, pero la ley de vibración podríamos aplicar acá, ¿no? Mira, la Eh, pandemia, el que tenga mucha información de la pandemia es que ve demasiado informativo y demasiado telediario, y ese claro, es el primer error que está teniendo. La gente que está asustada es porque está siendo contaminada, pero no por un virus, sino contaminada mentalmente por las personas que se encargan de contaminar. Nosotros somos sugestionables 3 veces al día, los momentos más importantes, que es nada más levantarte por la mañana, después de comer y antes de dormir. Son los momentos en los que bajamos la vibración y entramos en las ondas que la ciencia llama alfa, los estados de oración que llamaba San Pablo en la Biblia, o, bueno, en Jesucristo, y los estados receptivos del alma que hablo yo en la saga de la voz de tu alma. En esos estados es cuando nuestra mente subconsciente, que es la encargada de crear el programa, que es la imagen que luego se refleja en nuestro mundo exterior, mediante las acciones inconscientes que vamos tomando, eh, eso es sugestionable en esos 3 momentos. Fíjate que son los 3 momentos en los que nos ponen los informativos. tal cual. Entonces, si en los 3 momentos más sugestionables estás viendo la negatividad del mundo, y mira, todos vivimos en el planeta Tierra, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Los informativos se encargan de hacerte creer que el mundo se está muriendo, que todo el mundo está pasando hambre, que todo el mundo está en pobreza, que el mundo está muy mal, y no es verdad. No es verdad. Hay mucha parte del mundo que está muy bien. Y si nos pusieran esas imágenes mentales, cada uno de nosotros determinaríamos que esa es la normalidad. Hay una particularidad de la mente y es que busca estar en el rebaño para sentirse protegido. Entonces, lo que tú creas que es el rebaño, mentalmente es donde tú vas a querer estar. Si tú crees que el rebaño es un rebaño abundante, saludable y de relaciones prometedoras, eso es donde mentalmente tú te vas a sentir seguro. Si tú crees que todo el mundo está pobre, enfermo y con malas relaciones, ese es el rebaño. Entonces tú mirarás para el lado y dirás, es que todo el mundo está igual. Y no es verdad, no todo el mundo está igual. Pero para poder salir de ese rebaño, debes desconectarte de la fuente que te está condicionando a estar en ese rebaño. Lo primero, apaga la televisión. O sea, mucha gente me dice, no tengo dinero. Digo, ¿tienes televisión? Sí, apaga la televisión y vende la Párate, televisión. Y tal vende cual. la televisión. Está bien, tira, rompela. Sí, es verdad. No, véndela, Bueno, véndela, no la rompas, véndela. claro, vendela, Siempre vendela. habrá No sirve alguien, para nada. claro.
Bueno, pero con todo Entonces, esto, realmente lo bueno, yo la verdad que estoy muy contenta con Instagram y con las redes sociales porque realmente ahí le salió como el tiro por la culata, ¿no? Es como que se armó una red muy, muy poderosa de seres que estamos todos trabajando para que justamente erradicar el miedo y para sacar todo eso, ¿no? Y hay mucha gente que está despertando ahora, ¿no? Entonces, que está tomando conciencia. Y es también gracias a esta pandemia. Yo creo que a ellos se les escapó esta posibilidad, ¿no? Que tenemos todos de conectarnos, de poder trabajar con la luz, de llevar a cada hogar y que entre esta charla, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras, a las cuales yo estoy entrevistando gente muy poderosa, muy hermosa y que todos estamos haciendo como una red que yo llamo Tantra, ¿no? Para poder sacar el miedo de una vez, desarraigarlo y de una vez, buena vez por todas, luchar por lo que queremos, cambiar nuestra mente, ¿no? ¿Cuesta cambiar la mente? el miedo, que hablabas del miedo, el miedo se cura con información y con acción. No se cura con contemplación y no se cura si no erradicas de raíz la información errónea que te están metiendo en la cabeza. Todo el mundo conoce el efecto placebo en la medicina, pero sin embargo muy pocos lo practican. Sabemos que es científico, pero una parte de la ciencia lo niega porque tienen otros intereses. Entonces el miedo se sustituye con acción. Cuando tú conoces la verdad, Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, entonces dejas de tener miedo. Cuando tú, no tenemos que ser, te digo, cuando hablo de niños no digo ser crédulos, sino de tener la mente abierta. Sí, Entonces, sí, sí, te... claro, no se trata de ser crédulos y creerte todo, tanto para un bien como para mal, sino de contrapesar las cosas, ¿no? Y informarte. Y esa información cura el miedo. Mucha gente tiene miedo al futuro. Me dicen si creo en el destino. Ostras, sí creo. A ver si lo encuentro. Lo tengo en mis planificadores. Mira, lo tengo aquí antes y no lo veía. ¿Cómo no voy a creer en mi destino si lo tengo aquí todos los días apuntado? O sea, es imposible. Está Yo cada buenísimo. vez me voy a dormir y apunto en los planificadores lo que voy a hacer al día siguiente. Tengo la planificación Tal del día cual. siguiente, de la semana, y tengo una planificación más larga de dónde quiero llegar. Y ya también sé, no porque no tenga la inocencia del niño, sino porque tengo la inocencia del niño de creer que puedo lograrlo, pero también tengo la experiencia del sabio, del adulto, que sabe que van a venir problemas. Entonces yo ya me preparo para eso porque mis sueños no son negociables. Entonces, eso es lo que me permite a mí tener esa fe, el tener el conocimiento y la sabiduría. En la Biblia, por ejemplo, en la nueva saga que he sacado ahora de Secretos Revelados, hablo del rey Salomón. Era el hombre más sabio y más rico de la Biblia. Y te dice el rey Salomón, era sabio precisamente porque tenía el conocimiento, pero también lo aplicaba y tenía el resultado. Eh, entonces es importante que cuando quisieron reconstruir el templo, no les trajeron oro, le trajeron el Antiguo Testamento, porque con el conocimiento aplicado es que se reconstruyen los templos, no con el oro. La gente cree que necesita recursos externos para poder reconstruir su vida. Los recursos externos son solo un resultado, son una consecuencia Consecuencia. de los internos, que son la fe, el coraje, la acción masiva imparable, la imparabilidad, todos esos recursos, la emoción enfocada, el conocimiento, todo eso, los recursos internos, es lo que te lleva a generar los recursos externos, que son un buen cuerpo, energía, vitalidad, dinero, negocio, relaciones, lo que sea que queramos en la vida. Hablando de Jesús, ¿no? Eso es algo que a mí me gustó mucho de vos cuando te estudié un poquito y me encantó cómo hablas vos de la Biblia y de Jesús, porque realmente creo que la gente también está despertando de ver que la Biblia y Jesús era otra cosa, no era lo que nos estaban metiendo en la cabeza y que no era literal las enseñanzas de la Biblia. Y eso capaz que muchos ya lo sabíamos porque yo soy fan de la Biblia y de Jesús, realmente Jesús es creo que mi primer maestro, ¿no? Ahora está saliendo con el feminismo María Magdalena y antes la catalogaban de prostituta y era, ¿no? La que Jesús salvó por ser prostituta y de esto y lo otro. Entonces estamos haciendo charlas donde realmente estamos usando mucho la imagen de Jesús, de la Biblia. Una chica habló sobre María Magdalena. Entonces me encanta que vos tengas la imagen de Jesús tan presente y de la Biblia, ¿no? Te basaste mucho en las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y desde pequeño la imagen, pero mira, una cosa que quiero decir de Jesús, según mi opinión siempre, pero
Jesús representa una imagen. En La voz de tu alma os explico que el mundo se comporta como un espejo. A un lado está la imagen, que es el mundo mental, y al otro lado está el reflejo, que es el resultado, y que el puente entre el mundo mental y el mundo material es la acción. Pero cuando estás bien condicionado mentalmente o bien programado, eso se traduce en acciones inconscientes que aún sin darte cuenta te están llevando, y mientras la parte consciente también se dirige. Por eso Jesús decía, cuando las dos se unan, moverás montaña. Cuando tu parte consciente esté totalmente enfocada y tu parte inconsciente esté totalmente programada, entonces las dos te llevarán al resultado. Y Jesús representa una imagen. Y para poder entender la enseñanza de Jesús y de la Biblia, hay que salir del fanatismo y hay que ser capaz de pensar con la mente abierta, incluso en lo que te voy a decir ahora. Si tú estudias los grandes líderes religiosos de todas las religiones del mundo, te vas a dar cuenta que tenían historias similares, compartían atributos similares y podrías pensar incluso hasta que se trataba de la misma persona. Entonces, la mentalidad es, si antes de Jesús hubieron otros líderes religiosos con las mismas características y la misma enseñanza, podría ser que fuera la misma persona o podría ser que unos copiaron de otra religión para crear su propia religión y tal. No importa en realidad, porque lo importante es que esos grandes líderes, Jesús de Nazaret o lo que representa Jesús de Nazaret, contiene la imagen, es decir, el paradigma, el sistema de creencias que hace que una persona pueda obrar milagros. Cuando hablo de hablar milagros es transformaciones, por ejemplo, una persona que está con problemas económicos y luego pueda tener abundancia económica, una persona que esté en una enfermedad y la pueda superar aunque le digan que es incurable, incurable es curable desde dentro, una persona que está con problemas de relaciones y de repente puede transformar esa área por completo, y todo eso te lo da el paradigma de Jesús. Cuando tú piensas como pensaba Jesús, actúas como actuaba Jesús, obtienes cualquier cosa, como lo hacía Jesús. Esa es la imagen que yo tengo grabada, ¿no? La enseñanza. Tal cual. Y bueno, eso es lo que enseñé aquí, en el hombre más importante de la historia, que es el cuarto tomo de Secretos Revelados. Todo esto, que son 700 y pico páginas, Wow. es toda la enseñanza de Jesús traducida, pues como te estoy explicando ahora. Y te digo, una de las cosas más importantes que aprendí de Jesús es que era un hombre de acción. O sea, Jesús no era una persona que estuviera todo el día meditando. Buscaba momentos de meditación en soledad, pero sobre todo era una persona de acción masiva. Y era un gran empresario. Empezó con 12 y se multiplicó. Te digo, es una cosa que la gente no se está dando cuenta, que tú no puedes tener una vida completa si no unes las tres áreas maestras, que son salud, dinero y amor. Y Jesús las tenía muy unidas. Y de hecho todos los grandes personajes de la Biblia eran grandes empresarios, con grandes familias y con un físico y una salud envidiables. O sea, Abraham, toda la estirpe de Abraham, las 12 tribus de Israel, los grandes reyes, los grandes líderes de las tribus de Israel, Moisés, Noé, José, el soñador, todos eran grandes empresarios, grandes líderes, con una mentalidad muy clara, con una mentalidad muy definida, con una vibración muy alta de pensamiento, y por eso eran capaces de dirigir a las masas que estaban perdidas y no sabían muy bien por dónde ir. Los grandes líderes hacen eso, los líderes van primero, porque la claridad lleva al poder y vibraciones superiores dominan a las inferiores, pero las vibraciones superiores son las vibraciones que tienen claridad. Por eso la claridad de propósito es el primer paso para tener una gran vida. Me encanta. Vamos a cambiar de tema. Yo leí en tu libro algo que vibra conmigo, que es el yo soy, ¿no? Para mí es desarrollar el yo soy, es súper poderoso. De hecho, todos los mantras que uso en mis clases, en general, siempre está el yo soy, ¿no? Porque desde ahí se pueden crear cosas maravillosas, ¿no? ¿Cómo puedes explicar vos el yo soy? Tengo una visión clara, diferente del yo soy. Mira, el yo soy es lo que tú te identificas que eres. O sea, no es repetirte yo soy y ya está. El yo soy es cuando tú te dices que eres una cosa y vas en serio y te la crees, automáticamente no puedes ser otra cosa. Jesús decía, no puedes montar 2 caballos a la vez. O sea, ¿qué quieres decir? Yo soy un tío atlético, yo no puedo ser un gordo, porque soy un tío atlético. ¿Entiendes? Yo soy. Yo soy rico, no puedo ser pobre. Si yo digo que soy rico, yo no voy a actuar como pobre, yo no voy a pensar como pobre, yo voy a pensar como una persona rica, yo voy a pensar como una persona que maneja dinero. Y una persona que maneja dinero, hay cosas y pensamientos que no hace o no piensa, porque es imposible. No puedes tener un reino dividido. Jesús decía, un reino dividido cae. Si tú dices,
yo soy una persona amable, tú no puedes ser una persona no amable. Si tú dices, yo soy una persona segura, tú no puedes ser un inseguro. Para mí eso es el yo soy. Es que lo que dices, debemos unir mente, alma y lengua. El yo soy es la parte de la lengua, la parte del hablar, que lo que tú Sí, dices sí. sea. Claro, mira, una de las cosas que enseño, nada más empezar la voz de tu alma, es salir del victimismo. Salir del victimismo es decirte la verdad y hacerte 100% responsable. Te habla un ex mentiroso que creía que sus problemas económicos eran culpa de sus padres, del gobierno, de los amigos que tenía, o sus problemas de salud eran culpa de un virus, de una bacteria o de yo qué sé qué, o que mi pareja me dejó y se fue con mi mejor amiga por culpa de ellos, con mi mejor amigo por culpa de ellos. O sea, te habla un ex mentiroso. No, todo eso lo creé yo, fui yo el responsable, y cuando yo me giro hacia mí y me hago 100% responsable, estoy en la posición de poder cambiar todo esto. O sea, que el primer paso para el cambio es la conciencia de quién está creando todo eso, hacerte 100% responsable y decirte la verdad. Bueno, entonces, en todo caso, tuviste que transitar todas esas cosas para llegar a donde estás. Está bueno, ¿no? El transitar también, porque la verdad que cuando uno transita sus más profundas oscuridades, realmente después de eso, uno puede también tomar conciencia, ¿no? Entonces, acá volvemos al subconsciente, consciente e inconsciente, ¿no? Eh, ¿Qué es para vos el subconsciente? Es donde están todos los programas mentales. Mira, el subconsciente es la zona de confort. Es lo que tu mente... Debemos entender que el alma busca el progreso, la mente busca la protección. La mayoría de la gente les va mal porque están decidiendo en base a la mente. A la gente que le va bien, busca el progreso y pone a la mente al servicio del alma. Esos son los que siempre crecen y prosperan y contribuyen. Entonces, la mente es este programa. Este programa tiene que estar lleno de paradigmas, que son los paradigmas que, por ejemplo, nos mostraba Jesús, la imagen que te decía antes, que te lleven a tener una buena vida, ¿no? Por ejemplo, uno de mis paradigmas es que yo estoy en un proceso de desierto constante. Nunca estoy en una tierra prometida. Siempre estoy en un proceso de desierto. Nunca estoy en Egipto. No me quedo en ningún Egipto. Pero siempre estoy en un proceso de desierto constante. ¿Por qué? Tal cual. Porque el desierto es lo que te permite progresar. Si yo ya creo que llega a una tierra prometida, entonces me apalanco en esa tierra prometida, me vuelvo a detener en esa tierra prometida y vuelvo a estar otra vez en modo protección, en modo mental. Cuando algo deja de crecer, cuando algo deja de expandirse, cuando algo deja de estirarse, entonces empieza a ir en la dirección contraria. Empieza a decrecer, a morirse, a detenerse, y entonces es cuando la vida empieza a ir mal. O sea que nunca tenemos que tener la sensación de buscar un objetivo para detenernos, sino buscar un objetivo para crecer y cuando lleguemos ahí, seguir expandiéndonos. De tal manera que cuando tú estás en Egipto, tú puedes ver en el horizonte una tierra prometida y sabes que hay un desierto entre medias, pero cuando llegas a esa tierra prometida, miras la siguiente tierra prometida desde ese horizonte y tienes que hacer la tierra prometida a la que has llegado, otro Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser doloroso el hecho de que estés estancado, aunque estés estancado entre laureles o en jaulas doradas, porque si no se va a convertir en una jaula dorada. Entonces, el proceso de cambio, de progreso, de estiramiento debe ser constante. Y eso es algo que me costó mucho entender y lo he vivido una y otra vez. Gente, por ejemplo, que consigue una relación de pareja y cuando la tienes se relaja, es cuestión de tiempo, la va a perder. Dejas de Sí, alimentarla, la pierdes. tal O en cual. un negocio, ¿no? Gente que dice, no, yo lo único que quiero es un trabajo estable. O gente que son gente más emprendedora y dice, no, yo quiero montar un negocio, ganar X y ahí ya estaría a salvo. Y en el momento en que piensan eso y lo consiguen, se detienen, disfrutan del éxito un tiempo y otra vez vuelven otra vez al mismo lugar donde estaban. ¿Cómo se soluciona esto? Lo mismo con el cuerpo. Consigues una dieta, bajas de peso, te pones en el peso, dejas de hacer lo que estás haciendo y vuelves otra vez a estar en el mismo peso anterior. ¿Cómo se soluciona esto? No bajando la guardia nunca y poniéndote en un proceso de mejora constante. Cuando tú te pones en un proceso de mejora constante, entonces estás viviendo desde el alma, porque el alma busca el crecimiento personal y la contribución, el servicio. Entonces, tú no puedes servir lo que no tienes. Cuando tú tienes más, puedes servir más y ese es el proceso de la abundancia y de la realización personal. Eso es tener un propósito de vida. Entonces, yo estoy en un desierto constante, estoy en una transición constante, estoy en una Pascua constante, pero Tal la cual. gente no entiende eso. No, es muy difícil entenderlo.
Y cuando uno hace consciente lo inconsciente, ¿duele mucho? Quitarte vendas. Es doloroso, porque mucha gente cuando se saca una venda duele tanto que vuelven a la zona, a la zona de confort, ¿no? Entonces, ¿qué recomendás hacer cuando uno puede tener clara una visión? Que a veces, muchas veces sanás enfermedades, ¿no? Cuando uno hace consciente lo inconsciente. Entonces, ¿cómo acompañás vos? ¿Cómo, desde tu lugar, ayudás a acompañar ese momento de quitadura de vendas? Es lo que te decía antes de decirte la verdad. Porque mira, si estás en el rol de víctima, siempre vas a buscar algún culpable o te vas a justificar. Aun cuando hay víctimas que se hacen responsables pero se justifican o aplazan. Yo pienso que cuando tú tienes un desafío delante, aplazarlo es no haber entendido nada. Porque si Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, te ha puesto ese desafío, es porque es el momento de superarlo, no de aplazarlo. Estoy hablando de desafíos de enfermedad, desafíos de no tengo dinero o desafíos de... Cuando uno tiene un anhelo y no tiene los recursos, no es el momento de aplazar, no es el momento de renunciar, es el momento de enfrentar. Cuando tú enfrentas eso, entonces es cuando verdaderamente creces. Pero si ante el desafío y ante la limitación dices no puedo, tú mismo estás matando tus bendiciones. Y poca gente entiende esto, porque más que nada, porque es complicado aplicarlo. Es complicado aplicarlo porque tu mente es un mecanismo de defensa. Entonces, nunca va a aceptar alguna idea que no tenga ya preconcebida. ¿Y a quién le han enseñado esto desde pequeño? A mí no. Lo hemos tenido que Tal aprender cual. desde de mayores, ¿no? Por eso nos cuesta tanto el Nosotros, cambio. ¿qué opinas vos del karma? Yo creo que el karma bueno, la ley de Karma, causa y efecto. causa y El karma efecto. en Oriente, el principio de causa y efecto que explico en la virtual en Occidente. Pues yo pienso que no es, lo puedes cambiar. O sea, fíjate, en mi experiencia con los principios universales, la mayoría de la gente atrae cosas a su vida por sentimiento de inferioridad, sentimiento de culpa y remordimiento de conciencia. Tú con tus pensamientos y emociones, porque tú me podrías preguntar, ¿cómo puede ser que haya gente que haga tan mal en el mundo y se vaya de rositas? Porque ocurre. Claro Y es que sí. porque son tus pensamientos y emociones las que crean. Entonces, cuando tú estás haciendo algo, ya sea consciente o inconscientemente, la emoción y la experiencia que tú estás teniendo, eso es lo que va a crear un efecto en tu vida. Lo que ocurre es que cuando estás haciendo daño a otras personas, esas personas empiezan a enviarte pensamientos negativos hacia ti. Y eso sí que lo puedes afectar. Pero en hechos concretos tuyos, si no tienes sentimiento de culpa, sentimiento de inferioridad o remordimiento de conciencia, tú puedes lograr lo que quieras. Y de hecho creo que es una de las cosas que más frena a las personas. Mucha gente tiene tanto sentimiento de culpa que se crea el karma a ellos mismos. Tal ¿No? cual. Sacúdete la La culpa, culpa es sacúdete terrible. la compasión. Exacto, o sea, hay que dejar de Sí. jugar al pobrecito de mí, hay que dejar de Pasa jugar que al... la, Sí, dime, dime. no, no, que la culpa, justamente la religión, la iglesia puso mucho la culpa, ¿no? Ya sabemos todos que es para dominar y demás, pero ¿cómo se saca tantos años, décadas de culpa, ¿no? Eh, yo creo que la iglesia está perdiendo mucha gente también por eso, ¿no? Porque la gente está tomando conciencia de lo que es la culpa, el miedo, por mi culpa, por mi culpa. Y, y realmente es muy difícil desarraigarse de la culpa, ¿no? Porque también nuestros padres no generaron la culpa, vivieron en la culpa y demás. Entonces, eh, ¿cómo se hace para vivir sin culpa, no? Porque acá hay gente que realmente recién ahora está empezando y no puede manejar el tema de la culpa. Todos somos inocentes, de entrada. No hay culpables, todos somos inocentes porque somos inconscientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Y, ¿sabes qué? No creo mucho en hablar de cosas que no quiera yo tener en mi vida. Por eso nunca hablo mucho de la culpa. Prefiero hablar de Bueno, éxitos, prefiero hablar de propósitos, prefiero hablar de lo que... Porque el hecho de que se hable mucho de un tema es meterlo en lo la mente de las generás, personas. claro. Exacto, es lo mismo que los informativos, ¿no? Hay hambre en el mundo. No, hay hambre en una parte del mundo. Pero si todo el mundo está viendo el hambre que hay en el mundo en esa parte, al final todo el mundo está creando hambre en el mundo. Pues lo mismo Pero no ocurre con crees todo esto, que, ¿no?
¿No crees que hay que verla de frente a la culpa, saber que sos una persona culposa? Yo ¿No lo que pensás pienso que más es que cuanto más imagen enseñemos al mundo de personas que no se sienten culpables y personas que se sientan seguras lo de sí empezás a ver? mismas, consiguiendo sueños positivos, exitosos, es la resurrección y la vida que nos enseñó Jesús. O sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie se puede salvar de eso. Todo el mundo ha cometido algún error en el Claro, pasado. obvio. O sea, no Somos importa, no seres humanos. importa. Claro, no Estamos importa, pero fue ayer, aprendiendo. ya pasó. Fue ayer o hace una hora, da igual, ya pasó. Claro. Entonces, siempre es enfocarse hacia adelante. Es que estamos aprendiendo, obviamente. Esto es prueba y error constantemente. Y en cuanto a la vibración, ¿no? Cuando uno, una de las causas del éxito que yo leí un poquito ahí, que me acuerdo muchas cosas del libro que quisiese hablar, es cuando yo me reúno con gente exitosa, ¿no? Eso se da por ósmosis, digamos que uno cuando empieza a vibrar alto la gente se te junta o que realmente hay que empezar a seleccionar con quienes nos juntamos. Un poquito uno tiene que ejecutar y actuar. O se da solo, con un fluir, ¿no? De tu vibración. A ver, el Es tema un poco está y en un que, poco. claro, cuesta mucho cambiar la vibración de pensamiento. No sucede de la noche a la mañana porque tenemos que cambiar la identidad. Entonces, eso se produce más fácilmente si lo acompañas de acciones, acciones masivas. El problema es que cuando tú estás rodeado de unas personas y tú empiezas a ir en otra dirección, esas personas ven amenazadas su status quo. Y como tienen miedo, tratarán de protegerte y tratarán de meterte otra vez en el mismo lugar donde estabas, que es donde ellos pertenecen. En el fondo, la gran mayoría de las personas es porque tienen miedo a perderte. Y otros es porque tienen miedo a que crezcas demasiado y les hagas sombra. Esas son la gente que tienen imágenes mentales chiquititas. Pero en ambos casos te están perjudicando. Tanto la gente que te quiere proteger y quieren que vuelvas a su lado, como la gente que te tiene envidia y quiere que no prosperes más para que no les hagas sombra, los dos te están limitando. Aunque tengan muy buenas intenciones unos y los otros no, pero los dos te están limitando. Quiere decir que de buenas intenciones el infierno está lleno, se dice. O sea, no es que tengas buenas intenciones y me quieras proteger. Tú puedes querer salvar a un pez y sacarlo del agua porque crees que se está ahogando, pero es que el pez está viviendo bien en el agua, ¿no? Todos Tal hemos cual. escuchado este cuento. Entonces, de buenas intenciones está el infierno lleno. El camino del guerrero empieza con la soledad, se dice en todas las grandes culturas y desde las espiritualidades, y es verdad, porque para uno definirse a sí mismo debe dejar de contaminarse con las imágenes de las personas que tenemos alrededor. Creo que el éxito definitivo es la autenticidad. Cuando tú puedes ser tú mismo sin tener en cuenta lo que tienen los demás. Y de hecho lo vemos en la sociedad. O sea, las personas que nosotros consideramos que son más exitosas porque han encontrado un propósito de vida y lo han llevado al máximo nivel, sea lo que sea, son personas que han sido las ovejas negras descarriadas en su familia. Se convirtieron en almas imparables porque no les Tal quedaba cual. otra. En su familia son los raros, pero son las personas que han sido más auténticas. Y creo que todos tenemos que pasar por ese proceso, que da mucho miedo, porque muchas veces te quedas solo, porque cuando cambias la vibración, las vibraciones que se juntaban contigo antes ya no vibran contigo. O sea que se traduce en que te quedas solo. Y a veces es de golpes y tu vibración de cambio es muy, muy fuerte. Por eso, mi mejor amigo se acostó con mi pareja, todo mi grupo de amigos me dejó solo y me quedé en la absoluta soledad, pero de ahí nació la voz de tu alma. O sea, si yo estoy queriendo vibrar una cosa, yo tengo que ser consecuente con lo que me va a ocurrir porque yo dejo de vibrar en otras cosas. No puedo montar dos caballos a la vez. O sea, que si yo estoy diciendo que quiero una cosa, la gente y las circunstancias de mi alrededor que vibran como lo de antes, tengo que dejarlas marchar y no me tengo que sentir culpable, no me tengo que sentir inferior, no me tengo que sentir que me han abandonado, no me tengo que sentir todas esas cosas que ocurren por no decirnos la verdad. Porque la verdad es que tú elegiste lo otro y eso tiene las consecuencias por vibración de que todo eso debe marchar y debe desaparecer. Tengo que admitir que me encantan mucho los cuentos que pones, los pequeños cuentos, realmente son me encantaron, porque son muy ejemplificadores, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Cuando vos usas cuentos me encantan, porque realmente ejemplifican, ¿no? Y este libro realmente te felicito porque tiene todo, es como un manual básico, lo leí, lo releí, lo tengo todo marcado, como verás, ¿no? Porque a veces uno tiene que volver a recurrir a un montón muchas veces tiene que volver a fijar el conocimiento, ¿no?
¿Cuánto tarda yo considero que son 40 días, pero ¿cuánto tarda uno en fijar un hábito? Depende de la intensidad y la repetición. Las creencias se forman por alto impacto emocional y por repetición. Entonces, uno es capaz de... Tú sabes que has cambiado un hábito cuando ves un resultado. No sé qué Ahora, pasó. ahora, ahora, ahora ¿Estás sí. ahí? Ah, Vale. ahí Están estamos. diciendo,